Bueno, buenos días a todos. Nosotros vamos a presentar este trabajo con Rodrigo García Lancibia eh, y Dani González, que bueno, están acá presentes. Rodrigo es nuestro director de tesis doctoral. Y bueno, primero me quiero disculpar con antelación si carraspeo o tengo una tos o tomo agua, porque bueno, vengo saliendo una gripe el fin de semana. Bueno, nosotros hicimos este trabajo titulado Predicción de la pobreza multidimensional global utilizando indicadores de desarrollo del Banco Mundial. Bueno, un poco cuáles serían las motivaciones y los objetivos del trabajo. La motivación principal es que, bueno, hoy en día, ya hace una década, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas viene publicando lo que se llama un índice de pobreza multidimensional global, que tiene como objetivo monitorear ciertos avances en otros objetivos del desarrollo sustentable, valga la redundancia, eh, y también como objetivo un poco complementar esta medición de pobreza monetaria que tiene el Banco Mundial, ya bastante conocida, de $1 al día. Hoy creo que están 2.15, considerando indicadores que están relacionados a otras dimensiones del desarrollo humano, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con un problema en cuanto al cómputo de estos índices, que ya vamos a entrar en detalle un poco de qué se tratan, es que tiene una frecuencia muy limitada debido a los costos administrativos que tiene llevar a cabo encuestas de hogares de propósitos múltiples o multitopic surveys para poder preguntar, por ejemplo, sobre indicadores de educación, de salud. Por ejemplo, si yo quiero medir a los niños antropométricamente para saber el estado de nutrición, bueno, yo necesito personal calificado y eso muchos países no cuentan con la capacidad o la infraestructura como para llevar a cabo ese tipo de encuestas, entonces dependen mucho de organizaciones internacionales para llevar a cabo encuestas, entonces esto como consecuencia es que uno no puede tener año a año una medición de este índice, ¿no? Entonces tiene que esperar a que, bueno, los programas se lleven a cabo. E incluso si uno, por ejemplo, Argentina tiene capacidad para llevar a cabo una encuesta, incluso ahora trimestral como la encuesta de hogares, siempre hay un rezago de tiempo entre la recolección y el procesamiento y la publicación de los datos y los indicadores. Entonces, la motivación, ¿cuál sería en conclusión? Si a través de otros indicadores macro, más fáciles de obtener, entre comillas, uno puede predecir este índice con el objetivo de tener una noción de si la pobreza en términos multidimensionales está aumentando, disminuyendo, si se mantiene más o menos en los niveles que se viene manteniendo año a año. Entonces, para eso, lo que hicimos, bueno, fue justamente como objetivo tener, predecir este índice utilizando indicadores macro que tengan mayor frecuencia de actualización, tales como los indicadores de desarrollo del Banco Mundial, que son bases de indicadores que se actualizan año a año y son especialmente datos abiertos, ¿no? Uno puede descargar fácilmente estos datos y para lo cual nosotros lo que hicimos hacer un web scraping para la predicción de estos tipos de datos y luego lo que hicimos fue evaluar distintas metodologías de predicción considerando la naturaleza acotada entre 0 y 1 de estos indicadores, porque bueno, tengamos en cuenta que son indicadores de pobreza, entonces básicamente son proporciones. Entonces, bueno, como un pequeño spoiler de algunos resultados que obtuvimos, cuando no consideramos esta la naturaleza acotada de la variable, muchos modelos predictivos que se utilizan en aprendizaje automático a veces te pueden dar, por ejemplo, en casos donde la pobreza es muy baja, datos de predicciones de pobreza negativas, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, luego analizamos un poco las distribuciones empíricas entre las respuestas predichas y las observadas, y después como un poco el núcleo de trabajo es predecir el índice de pobreza para años sin datos disponibles y esto evaluar el comportamiento de las series predichas. Ahora vamos un poco más a fondo de lo que es este indicador de pobreza multidimensional. Bueno, un poco les anticipaba de qué se trataba y lo que hace es tomar, en este caso, 10 indicadores, donde cada uno representa alguna dimensión del bienestar. Por ejemplo, en el caso de salud tenemos nutrición y mortalidad infantil. Y lo que hace este indicador es, este índice de pobreza es ponderar todos estos indicadores
para cada una de las personas y así obtener una especie de puntuación o score de privaciones que se le llama, y luego para calcular el índice o eh, realizar el proceso fundamental de cualquier índice de pobreza, que es identificar quiénes son pobres y quiénes son pobres, lo que uno hace es seleccionar una especie de cutoff o línea de pobreza, donde, bueno, los que tienen privaciones ponderadas mayor a cierto valor son considerados pobres y los que no, no. Eh, entonces, a partir de eso, el índice de pobreza multidimensional, lo que es básicamente, como se ve acá, se calcula a través de la media de esa puntuación o score censurado, porque yo ahora identifico quiénes son pobres y quiénes no son pobres, de toda la población. En el caso del índice de pobreza global es de un 33%, lo cual te dice que, bueno, si las personas tienen privaciones del 33% más de los indicadores ponderados, bueno, son considerados pobres. Y este índice tiene algunas propiedades deseables en cuanto a lo que es la información para políticos, hacer análisis de la pobreza, que es, en primer lugar, que se puede descomponer por dos índices parciales, que uno es H, que es la incidencia, es decir, la proporción de personas que son identificadas como pobres, y la intensidad, que nos dice cuál es la privación media ponderada de aquellos que fueron identificados pobres, ¿no? Entonces, habiendo dicho ese comentario del Cato, este H sería como una proporción de personas pobres, un índice por esa, el que conocemos, por ejemplo, el que se publica trimestralmente, y la intensidad eh, es una variable que también está acotada, al igual que la incidencia, pero en este caso entre K y 1, sería entre 33 y 100, si tomamos en términos porcentuales. Entonces, bueno, como podemos ver acá un poco de análisis de datos rápidos, hay tenemos bastante disperso la cantidad de encuestas que disponemos por países y año a año, ¿no? Entonces, hay ciertos momentos en que estos programas internacionales para hacer encuestas en otros países, por ejemplo, UNICEF lleva a cabo las encuestas mix, en ciertos periodos de tiempo se llevan con más frecuencia que otros, y por ejemplo, bueno, justo tenemos las mediciones antes de la pandemia, que es donde se detuvo bastante este proceso de llevar encuestas. Y también es bastante heterogéneo en cuanto a qué países tienen, sobre qué países contamos de estas encuestas y la frecuencia de cada encuesta, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que la mayoría de los países cuentan del periodo considerado que es entre 2010, entre el 2000, perdón, y el 2021, tenemos la mayoría de los países que tienen, por ejemplo, dos encuestas en todo ese periodo, entre 2 y 4. Muy pocos países, por ejemplo, con 8, 6, 5. Y también hay mucha heterogeneidad en cuanto a la distribución de la pobreza multidimensional. Recordemos que estos son indicadores que están estandarizados a nivel internacional. Por ejemplo, en África subsahariana y en el sur de Asia tenemos valores de pobreza en promedio mucho más altos que, por ejemplo, en Europa, Asia Central. En Latinoamérica generalmente da bastante bajo, simplemente porque, bueno, justamente los indicadores a veces para los estándares latinoamericanos pueden ser muy restrictivos. Por ejemplo, el indicador de año de escolaridad te dice que si ningún miembro del hogar tiene más de 6 años de escolaridad, todas las personas del hogar son consideradas pobres, lo cual, por ejemplo, en Argentina tiene un indicador muy bajo, ¿no? Pero bueno, igual de todos modos, este índice ha inspirado países que adapten esta estructura a las realidades más locales. Y después vemos, por ejemplo, que la distribución de la pobreza multidimensional tiene un comportamiento bimodal, donde tenemos bastantes países que tienen una pobreza baja en términos multidimensionales y otros países que tienen una pobreza entre 0 y 4. Pero hay muy pocos países que tienen mucho más allá de 0,5. Bueno, en cuanto a los datos que utilizamos para hacer las predicciones, son los indicadores del Banco Mundial, los indicadores de desarrollo, que bueno, ofrece una colección de 1.485 estimaciones de distintos indicadores macro, desde variables sociodemográficas hasta variables agregadas desagregadas por sectores económicos, de industria, de servicios, etc. Bueno, a escala nacional sobre diversos temas que mencionamos. Con la construcción del conjunto de datos de predictora, le hicimos a través de un web scraping, ya que aprovechamos que los datos son abiertos,
para extraerlos del sitio web del Banco Mundial. Y dado que, bueno, estos indicadores todos no están exentos de este problema de ir, de los rezagos de las mediciones que tenemos, por ejemplo, también en el índice de pobreza multidimensional, que es lo que motiva este trabajo. Entonces, hay cierta proporción en algunos indicadores importantes de datos faltantes, de not available en este caso, por lo cual empleamos un proceso iterativo como para ir eliminando un conjunto de datos, dependiendo de la cantidad de valores faltantes, para, por ejemplo, obtener 25 conjuntos de datos distintos y ir probando cómo los distintos métodos de predicción que utilizamos van, que también van prediciendo, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, eliminar en algunos casos indicadores y en otros casos países conforme a esa cantidad de datos faltantes. Entonces, de esta forma, dada la variedad de datos disponibles que tenemos, elegimos 3 escenarios de estos 25 datasets que estaban mencionados. Para mostrar los resultados, elegimos 3 escenarios para evaluar cómo el desempeño de distintos modelos, que ya vamos a hablar en un ratito, y las posibles implicancias de esta trade-off, compensación entre la información derivada de incluir más países, pero menos indicadores para predecir, o menos indicadores y menos índices de pobreza, menos observaciones y más indicadores o más predictoras. Entonces tenemos lo que llamamos el dataset 1, donde tenemos un caso donde el número de observaciones es estrictamente mayor que el número de variables, el número de predictoras. El dataset 2, donde el número de observaciones es aproximadamente parecido al número de predictoras. Y otro dataset donde tenemos estrictamente un caso donde el número de observaciones es menor que el conjunto de datos la dimensión del conjunto de datos que yo uso para predecir. Bueno, la metodología es, un poco ya lo anticipábamos, ¿no? Esta variedad de respuesta va a ser, nosotros que deseamos predecir una variedad de respuesta que es el MPI o M0, es otra notación que se utiliza, la incidencia H y la intensidad en base a este conjunto de los indicadores del Banco Mundial, utilizando una función desconocida, en este caso alguna regla predictiva, para poder hacer esta predicción. Y para modelar la respuesta, lo que proponemos es diferentes enfoques de aprendizaje estadístico, aprendizaje automático, para afrontar estos desafíos que imponen, por ejemplo, contextos de alta dimensionalidad. Tenemos el caso donde las observaciones son menores estrictamente que el número de variables a predecir. Entonces tenemos casos de reducción de dimensionalidad supervisada, algunos modelos regularizados y otros métodos de ensamblaje basados en boosting. Bueno, en primer lugar, los métodos de reducción de dimensionalidad supervisada que utilizamos son los de partial least squares, que bueno, básicamente, por decirlo rápido y pronto, partial least squares lo que hace es buscar una proyección de los datos que me reduzca las dimensiones y capte la mayor información posible para poder hacer mi predicción. Y en este caso se dice supervisado porque para calcular esa proyección yo voy a hacerlo sobre la covarianza entre la variable de respuesta y las predictoras, no así como la varianza de todas las predictoras, como hace, por ejemplo, PCA, que es un modelo un poco más conocido, no supervisado. Y este tipo de modelos suele, la regla predictiva que después uno utiliza para, bueno, una vez que obtiene la proyección de los datos, intenta predecir la variable, y siempre la regla predictiva que se tiene en cuenta de estos modelos es un modelo lineal. Pero bueno, ahí en el trabajo citamos algunos papers donde muestran que no hace falta tener necesariamente una respuesta lineal como para modelar esta interacción. Entonces se puede utilizar cualquier regla de predicción. Y lo que hicimos fue utilizar un modelo PLS con una regresión beta, que la regresión beta es un modelo lineal generalizado que considera la naturaleza acotada de nuestras variables, o sea, es un modelo diseñado para modelar proporciones, para lo cual nosotros, en este caso, utilizamos el PLS lineal, como no asumimos si la variable está acotada,
otro modelo PLS, donde obtenemos esa proyección y utilizamos una regresión beta para hacer la predicción, y a su vez otro modelo PLS, pero también con una regresión beta, pero basado en modelos de árboles de decisión. Después, los métodos de penalización lo que hacen es, al minimizar el error para encontrar la predicción, es incorporar un término de penalización que depende de la norma de las predictoras. Lazo es un método que ahora ya está un poco más conocido. Y el otro es Rich, donde, bueno, lo que se diferencian en qué tipo de norma utilizan para penalizar las variables. Lazo utiliza una norma L2, mientras que Rich una norma L1. Y el ElasticNet es una variante de ellos donde uno hace una combinación convexa entre ambas penalizaciones. Y lo que usamos en este modelo, un ElasticNet de regresión lineal, donde, por ejemplo, de nuevo, no asumimos o no consideramos la naturaleza acotada de estas variables. Y luego, lo que hicimos fue incorporar, utilizando las variables seleccionadas por el ElasticNet, aquí se está penalizando, ya que, por ejemplo, Lazo utiliza la norma L2, esto te permite, en algunas variables que son menos relevantes, hundirlas a cero, ¿no? O sea, sacarlas, no considerarlas. Entonces, a aquellas variables seleccionadas, lo que hicimos fue incorporarle, hacer una regresión beta, y de nuevo, análogamente con lo que habíamos hecho acá en este modelo denominado beta triple S, hicimos una regresión beta basada en árboles de decisión utilizando estas variables activas en el ElasticNet. Y luego utilizamos dos modelos basados en el algoritmo de boosting, que boosting es una variante de estos modelos de ensamblaje de modelos débiles. O sea, lo que hace es ir aprendiendo iterativamente modelos que se llaman modelos base, o lo que está acá se llaman weak learners, que son modelos más pequeños, más sencillos, y después uno iterativamente hace eso, por ejemplo, hace 100, 200 modelos, y después la predicción sería como una respuesta media, por así decir, de todos esos modelos. Y bueno, está demostrado que en muchas aplicaciones estos modelos funcionan bastante bien, y especialmente para datos tabulares. Bueno, y uno de los más conocidos es el Extreme Gradient Boosting, también conocido como XGBoost, que es un modelo de boosting basado en árboles, que bueno, está bastante optimizado para su cómputo, y utiliza conjuntos de árboles de decisión e incorpora una regularización para evitar el sobreajuste. Y para ir un poco en línea con lo que presentábamos de la regresión beta, utilizamos un algoritmo de boosting que emplea, en el marco de esta regresión beta, que emplea modelos Bayes Learner basados en modelos additivos generalizados, modelos GAMS. Esto es un resumen metodológico de lo que hicimos. Bueno, estos son los tres experimentos que llevamos a cabo. En primer lugar, para un conjunto de datos seleccionados, dividimos aleatoriamente datos de training y test, entre 80 y 20%, y estimamos los modelos. Hicimos este proceso 50 veces para obtener una estimación del error cuadrático medio. Mientras que el experimento 2, en base a esto de considerar la naturaleza acotada de las variables, lo que hicimos fue comparar, bueno, por ejemplo, la distribución empírica de las respuestas predichas y los valores observados, utilizando alguna medida de similitud o distancia de ambas distribuciones empíricas, y en este caso utilizamos lo que se llama una distancia de Hellinger, que bueno, para hacerlo más corto, mientras más cercano a cero, más parecidas son las distribuciones, ¿no? Hay distintas formas de evaluar la distancia o la divergencia entre dos distribuciones, pero la distancia de Hellinger es particularmente más útil para distribuciones no gaussianas. Y después, en el último experimento, y más como en el núcleo de trabajo, lo que hicimos fue predecir los valores del MPI para los años con datos que no están disponibles y evaluar su performance, y esto lo hicimos a través de Bootstrap, es decir, 100 veces hicimos un remuestreo de todas un remuestreo con reposición de los datos disponibles para predecir los valores de, en este caso, tres países, que son Senegal, Bangladesh y Bolivia,
que, bueno, suena medio ad hoc o caprichosa la selección de estos países, pero en realidad lo que hicimos fue seleccionarlos cuasi aleatoriamente en el sentido, bueno, queríamos buscar países con distinta cantidad de frecuencia de mediciones del MPI y que sean de distintas regiones del mundo, ¿no? Y bueno, para entrenar estos modelos utilizamos los valores de 5 minutos, Ignacio. perfecto, todos los valores observados del MPI y predecimos el índice de pobreza multidimensional de los años sin mediciones, bueno, incluyendo los años con mediciones de pobreza para el control predictivo fuera de la muestra. Bueno, con respecto al experimento 1, vemos que el error cuadrático medio de los modelos basados en boosting es bastante más bajo comparativamente al resto, en el caso de boosting y de ElasticNet. Bueno, ya en segundo lugar, aquellos basados en árboles, eh, en general para todos los datos, ¿no? Si pueden ver el dataset 1, dataset 2, dataset 13, BetaBoost, XGBoost y ElasticNet son generalmente los que dan un error mucho más bajo, tanto así para el MPI como para la incidencia y la intensidad. Pero bueno, lo que hicimos después fue comparar un poco la predicción o sea, la distribución empírica de las observadas y las predichas, y vemos que, por ejemplo, para PLS, en el caso de predecir el MPI, está bastante cerca o sea, están bastante parecidas las distribuciones, pero en especial lo que quería mostrar acá es que si yo quería predecir, por ejemplo, la incidencia y la intensidad de la pobreza, como para decir, bueno, aumenta o baja la pobreza en términos de que hay más pobres o que los pobres son más pobres. Y en este caso, como la variable de intensidad estaba acotada entre 0,33 y 1, la predicción es bastante mala. Entonces lo que hicimos, esto fue para todas las distintas reglas de predicción, se ve el mismo comportamiento. Entonces, la moraleja del experimento 2 es que nos quedamos solamente con la predicción de el MPI para poder hacer nuestro experimento final, que es el experimento 3, donde, por ejemplo, obtenemos estas series estimadas. Y en primer lugar, acá tienen los resultados para Bangladesh, Bolivia y Senegal del modelo de ElasticNet, donde pueden ver que en base al booster construimos estos intervalos de confianza con nivel de simplificación del 5%, donde, bueno, tenemos intervalos de confianza bastante chicos, pero, por ejemplo, lo que quería mostrar acá, que es bastante importante, es que primero como que está prediciendo al parecer una tendencia y no los movimientos particulares de cada país, o sea, porque hubo una tendencia global en la reducción de la pobreza, y además, no sé si se llega a ver acá la línea del cero, en algunos casos, por ejemplo, donde la pobreza es más baja, en este caso en Bolivia, el ASTICNET te da una predicción negativa, ¿no? Entonces es algo que por lo cual nos motivó empezar a utilizar modelos basados en la regresión beta. Este es el experimento, el mismo StaticNet, pero utilizando una regla yendo más acorde al modelo beta, donde también los intervalos de confianza son mucho más grandes y hay una cierta predicción sobre una tendencia más que el comportamiento particular de cada país. Entonces, los modelos que mejor predicen son aquellos, en términos de esto que decíamos, aquellos basados en boosting, ¿no? Por ejemplo, tenemos, en el caso de Bangladesh, eh, sí intervalos de confianza un poco más altos que el ElasticNet, pero en el caso de Bangladesh están prediciendo los valores de pobreza, pero está prediciendo, por ejemplo, en este caso, alrededor del 2010 y 2011, una especie de corte o cambio estructural en cuanto a la estimación de la pobreza, en cuanto al nivel de la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, esto coincide un poco, por ejemplo, en el caso de Bangladesh, con la apertura Un minuto. perfecto, a la apertura eh, eh, a, 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 fábricas textiles para aumentar su producción. En el caso de Bolivia, vemos que a partir del 2006, donde se produce ese corte, donde hubo mayores cambios estructurales que económicos, que, bueno, al menos ayudaron a cierto grupo de la población a tener acceso a servicios básicos. Y en el caso de Senegal, vemos que hay un aumento alrededor del 2010, en este caso, que es captado por el modelo XGBoost, pero en este caso no está dentro del intervalo de confianza, que después baja. Que ahora vamos a hacer un comentario sobre ese salto y esa baja, que está más captado por el BetaBoost, que está evitando este problema de predecir, por ejemplo,
valores de pobreza negativos y captando un poco estos cambios estructurales que vemos en estos países. Y en el caso de Senegal, en este caso tenemos un salto de la pobreza, lo cual es bastante raro en estos índices porque hay muchas variables de stock y las únicas de flujo pues son, por ejemplo, la nutrición. Y en este caso, en el 2010-2011, la pobreza en Senegal fue mucho más alta debido a una crisis de seguridad alimentaria que se dio alrededor del 2008 y es que después fue disminuyendo. Entonces, como conclusión del trabajo, lo que nosotros probamos fue, bueno, primero siguiendo la motivación del trabajo fue proveer de modelos con datos abiertos que te permitan, por ejemplo, reconstruir, no más que reconstruir la serie, sino predecir el nivel de pobreza con el objetivo de que los hacedores políticos, personas que toman decisiones, eh, que afecten estos indicadores puedan tener una noción de que si la pobreza, bueno, está aumentando, está disminuyendo, y en qué medida. Y la segunda contribución es un poco la consideración de la naturaleza acotada a nuestra variable, bueno, un modelo como la regresión beta no resulta ser tan común en cuanto a las aplicaciones de la predicción de este tipo de indicadores. Hay otros papers que utilizan modelos machine learning para predecir, por ejemplo, indicadores de pobreza, que no toman en cuenta esto, pero bueno, nosotros al hacer experimentos y encontrarnos con esto de que los modelos que no consideran esta naturaleza acotada te pueden predecir cosas que no tienen sentido a nivel práctico. Y bueno, eso sería todo. No sé si me pasé del minuto. Perdón, sí, perdón.